que nos deben de dar, ¿no? Y es que la mayoría de los subterráneos de Sevilla están relacionados de una forma u otra con la religión, pero sobre todo con la Santa Inquisición y sus respectivas persecuciones para controlar y preservar la fe católica en España. Es en su sede, el Castillo de San Jorge, situado junto al puente de Triana, donde hallamos una galería que aún conserva sus cimientos desde 1480. Esta siniestra fortaleza guarda en sus mazmorras miles de historias de hombres y mujeres que sufrieron prisión y tortura. A través del Callejón de la Inquisición, ubicado en un lateral del castillo, podemos observar ese desnivel o escalón de unos 6 metros, construido para escapar de forma auxiliar en caso de guerra hacia el río. Algunos túneles también conectan con un lugar bastante evocador, el Martillo de las Brujas, llamado así por los herejes que allí convivían y practicaban brujería según la Santa Inquisición. En torno al Martillo de las Brujas, pues que evidentemente nos lleva directamente a lo que es la época de la Inquisición en Sevilla, ¿verdad? Donde tantos injustos y tantas tropelías creó el Santo Oficio para juzgar a aquellos que consideraba herejes. Situados en el barrio de Santa Cruz, unen diferentes entornos como las calles Don Remondo, Federico Rubio y Madre de Dios, o la iglesia de la Candelaria Santa María la Blanca, que fue templo romano, visigodo, musulmán y judío mucho antes que cristiano. Esos subterráneos, donde lo tenían perfectamente definido, donde sí se realizaban esos ritos, acertados, no acertados, apropiados, inapropiados, eso no me toca a mí juzgarlo, y que realmente es muy interesante porque aún hoy uno puede entrar y ver la antigua arquitectura que tiene todo ese lugar. En el barrio de Santa Cruz tropezamos también con vestigios de termas romanas y baños árabes que guardan la arquitectura original, a pesar del paso de diferentes sociedades por estas estrechas calles. Otro subsuelo que guarda historias en su interior es el de las sagradas cárceles situadas en un colegio. Estamos en la cripta de la Iglesia de la Trinidad, o mejor dicho, porque cuando fue consagrada en 1627 fue nombrada de Santa Justa y Rufina. Tenemos en cuenta que los trinitarios llegaron aquí tras la reconquista de Sevilla en 1248, levantando el templo en el año 53 por autoridad también de Alfonso X el Sabio. Pero fue levantado en un sitio que posteriormente, accidentalmente, dicen las crónicas, Morgado, Zúñiga, que fue el lugar donde fueron martirizadas las Santas Justa y Rufina, consideradas como patronas de la ciudad allá por el siglo III después de Cristo. Hijas de un tal Plinio, de una familia acomodada, el forense de oficio, pues se convirtió al cristianismo cuando generalmente el cristianismo, que iba llegando incipientemente bien por el Mediterráneo, bien por el norte de África, se iban apuntando pues los libertos, los esclavos, las clases sencillas, y no sentó muy bien en la clase dominante romana de Hispalis, en la Bética. Entonces este hombre fue llevado, dicen algunos, a las canteras, perdió su oficio, perdió la vida, y dejando huérfanas a dos pequeñas llamadas Justa y Rufina. Con el paso del tiempo, una familia adopta a estas chicas, les enseña el oficio de alfarería, montan su tallercito en Triana, y este aquí que un día de un 17 de julio del 287, pues reciben la visita de una procesión, no podía ser de otra manera en Sevilla, pagana en este caso, en honor a la diosa Salambó o Salambona, que lloraba la pérdida y la muerte de Adonis. Exigen que donen una serie de cuencos también de cerámica para el jardín de las florecillas de Adonis. Estas chicas se niegan a rendir culto a una diosa de barro y pues en la pelea con las andas derriban gran parte de la caserería de la que vivían ellas, y en ese mismo momento, en el forcejeo y la pelea, se hace añicos en el suelo la imagen de barro de la diosa Salambona. Ante el escándalo público, son llevadas a la presencia del prefecto Diogeniano, que las trae a cárcel perpetua. Aquí concretamente dicen dónde van a ser martirizadas a Potro, a Hambre y Sed, y a los Garfios, desgarrándola también. No reniegan a su fe en el Dios de Jesús, y ante pues el enfado del prefecto, son llevadas, tras serle arrancadas las uñas de los pies también, a Guadalcanal, donde pues aguantada la tortura, son traídas de vuelta en muy mal estado de salud. Justa muere esa misma noche aquí en la cárcel. Rufina queda sola, no cede ante la presión también por la soledad hermana,
pero es llevada al anfiteatro. El caso es que el león al que le sueltan termina lamiendo los pies, es degollada, quemado su cuerpo, y Sabino de nuevo recoge los restos de la joven con 17 años y los lleva junto con la presencia de su hermana. Lo cierto es que con la invasión de los musulmanes, pues todo esto, incluso el pozo de donde dicen que saciaron la sed las dos muchachas, pues se convirtió también pues, en un pozo que alimentó también las huertas a posteriori. Hasta el siglo XX había gente que venía en peregrinación para llevarse agua del pozo. Ya estaba en el inconsciente de la ciudad, ya estaba metido también el culto a estas santas patronas, que en 1504, a mediados del siglo XVI, y sobre todo con el terremoto de Lisboa, pues en la mente del sevillano están como patronas protectoras de la ciudad, pero hoy día la devoción yo creo que sería muy interesante recuperar, porque son dos chicas valientes plantando cara por su fe y por la libertad también. Yo creo que Sevilla les debe mucho a estas dos santas también, no solamente con el nombre de la estación y de muchas calles y todas las cuestiones, sino por la historia que supone y por el giro que pegó. Los sótanos de la urbe albergan memorias interesantes que podemos encontrar, por ejemplo, en la actual Facultad de Bellas Artes, donde los estudiantes conviven con el misterio que despierta en lo profundo. El origen de la iglesia de Anunciación es pues cuando la Compañía de Jesús se asienta en Sevilla, consigue ya establecer, digamos, su base en condiciones, se plantea la construcción de un gran templo para la orden. En la cripta del templo, como cualquier templo, pues van siendo enterrados los jesuitas que mueren y algunos miembros de familias sevillanas afines a ellos que piden ser enterrados allí, como los Arguijos, ¿no? La Compañía de Jesús continúa, digamos, estable, incluso en progresión, hasta el decreto de expulsión de todos los territorios del Reino de la Orden por parte de Carlos III, con lo cual queda desalojado tanto el Templo de la Anunciación como la Casa Profesa, y es cuando viene la petición de los sevillanos ilustrados a través de su líder, ¿no?, Pablo de Olavide, de utilizar para fines civiles la Casa Profesa y de utilizar para un futuro proyecto de universidad moderna el templo. El origen del Panteón de Sevillanos Ilustres viene de una solución que se encuentra en 1970, gracias al presupuesto que Florentino Pérez Enví, el director general de Bellas Artes, consigue, y que supera tanto el problema original de la cripta de los jesuitas, que era un lugar pequeño, impracticable, con humedad, problemas irresolubles, y el que deriva de trasladar por parte de la universidad los restos rescatados de templos, de conventos, tanto saqueados por los franceses como desamortizados, la ley de Mendizábal famosa, y que se van trasladando sobre el piso de la iglesia de la Anunciación y en los muros. Cuando bajamos esta bajada de dos tramos cuyo acceso es la puerta lateral de la iglesia, pues se puede decir que lo primero que encontramos son los motivos funerarios de algunos de los Ponce de León. Reciben grandes bienes, reciben grandes propiedades y se convierten en una familia más importante de Sevilla. Tenemos al lado el sepulcro de Benito Arias Montano, que aparece también yacente con su ropa eclesiástica, un libro en las manos. Era físico, era biólogo, era poeta, es decir, habría un abanico en la cultura de la época impresionante, lo que era un gran humanista. Personajes mucho más importantes son Alberto Lista, Félix Reynoso, que son del siglo XVIII, entrando en el siglo XIX ya, Gustavo Adolfo Bécquer y su hermano Valeriano, que llegaron en 1903 su resto de Madrid. Curiosamente, primero Valeriano y después Gustavo Adolfo mueren en Madrid los dos hermanos. Este ángel neogótico sobre pedestal, con un escudo, con las rimas, el libro de las rimas en las manos, y sobre unas volutas donde los visitantes suelen colocar papelitos pidiéndole cosas a Gustavo Adolfo Bécquer como si fuese un santo, o bien rimas favoritas o poemas propios. Digamos que revelan que Gustavo Adolfo Bécquer es el personaje estelar del Panteón. Como habéis visto, es un abanico amplio donde nos podemos encontrar lugares que sí podríamos grabar, que podríamos investigar, que podríamos documentar gráficamente, a lugares en los que un no burocrático o un lot de imposibilidad, pues evidentemente nos imposibilitara el acceso a ellos. Nunca podremos conocer con exactitud los secretos que ocultan los subterráneos de Sevilla.
Solo sabemos que aunque no los veamos, están ahí, existen y su interés histórico no conoce límites.